La calma de la noche fue desgarrada por un estruendo ensordecedor. Un destello de luces brillantes atravesó el cielo, como si las estrellas mismas estuvieran cayendo. Gritos de desesperación resonaron entre los edificios desmoronados de la ciudad, y David sintió que su corazón se detenía. Era el signo que había temido, la invasión alienígena había comenzado. David, un joven soldado de la unidad de supersoldados, se encontraba en el centro de operaciones, observando con sus propios ojos cómo las naves extraterrestres descendían en picada, iluminando la oscuridad con su resplandor aterrador. Su estómago se retorció al recordar la última vez que había visto a su familia. La imagen de su madre y su hermana sonriendo se desvaneció, reemplazada por la realidad cruel de la guerra. David, Gritó Ana, interrumpiendo sus pensamientos. Necesitamos que te prepares. Están atacando el sector norte. Ana, con su cabello corto y rizado, era una experta en tecnología militar, y su voz era un ancla en medio del caos. Se movía rápidamente entre las consolas, sus dedos danzando sobre los botones mientras trataba de obtener información sobre el ataque. David asintió, su mente enfocándose en la misión. Sabía que no podía dejar que el miedo lo dominara. Recordó las enseñanzas de Carlos, el líder de su unidad. Carlos siempre decía que la clave para sobrevivir era actuar con determinación y coraje. Con eso en mente, se levantó y se preparó para la batalla. El sonido de explosiones resonó más cerca, sacudiendo el edificio. David sintió como su cuerpo se tensaba. Se volvió hacia Ana y le preguntó: ¿cuántos sobrevivientes hay en el sector? Ella frunció el ceño mientras revisaba los datos en la pantalla. Apenas unos pocos. La mayoría ha sido evacuada, pero hay un grupo atrapado en un edificio. Necesitamos llegar allí antes de que sea demasiado tarde. Carlos apareció, su presencia imponente llenando la sala. Escuchen, dijo con voz grave. Esta no es solo una batalla más. Los aliens han desplegado algo nuevo, una arma que podría cambiar el rumbo de esta guerra. No podemos permitir que la activen. David miró a Carlos, comprendiendo la gravedad de la situación. La motivación por venganza ardía en él. Había perdido a su familia en un ataque similar y sabía que esta era una oportunidad para hacer algo al respecto. ¿Cuál es el plan?, preguntó David con determinación. Carlos lo miró intensamente antes de responder. Vamos a infiltrarnos en su campamento y desactivar esa arma antes de que causen más destrucción. Pero necesitamos trabajar rápido y con precisión. El grupo se preparó rápidamente, equipándose con armamento avanzado y tecnología creada por Ana. Mientras revisaban sus equipos, David sintió una mezcla de ansiedad y adrenalina. Sabía que esta misión podría ser su última oportunidad para enfrentarse a los responsables del sufrimiento que habían causado. Mientras salían del centro de operaciones hacia las calles arrasadas, la atmósfera era tensa. Las luces parpadeantes de las naves alienígenas aún dominaban el cielo, y el aire estaba impregnado de humo y polvo. A cada paso que daban, las ruinas de la ciudad parecían contar historias de terror y desesperanza. David miró a Ana y a Carlos, sintiendo una conexión profunda con ellos. Sabían que sus vidas estaban entrelazadas en esta lucha por la supervivencia. No solo luchaban por sí mismos, sino por todos los que habían perdido y por aquellos que aún quedaban. La misión estaba en marcha, y aunque el miedo se cernía sobre ellos como una sombra oscura, David sintió que una chispa de esperanza lo impulsaba hacia adelante. La humanidad tenía una oportunidad para luchar, y no se rendirían sin dar la batalla más feroz. El sonido de las explosiones resonaba en el aire mientras David, Ana y Carlos avanzaban por las calles en ruinas. Las sombras de los edificios destruidos se alargaban a su alrededor, creando un laberinto sombrío. Cada paso que daban los acercaba al sector norte, donde los gritos de los sobrevivientes se mezclaban con el eco de la destrucción. Debemos movernos rápido, dijo Carlos, su voz firme. Se detuvo un momento para observar el área. Según los informes, el edificio donde están atrapados los sobrevivientes está a unas pocas calles de aquí. Ana revisó su dispositivo portátil, sus ojos fijos en la pantalla. Los escáneres indican que hay al menos 3 naves alienígenas sobrevolando la zona. No tenemos mucho tiempo antes de que decidan atacar nuevamente. David sintió como la tensión aumentaba en su pecho. La presión del tiempo era agobiante. La idea de que pudieran perder más vidas lo llenaba de rabia. Recordó a su madre, a su hermana, no podía permitir que más familias sufrieran lo que él había vivido. Estoy listo, respondió David, su voz resón. David, Ana y Carlos avanzaban a través de las calles en ruinas, cada paso resonando en el silencio inquietante que rodeaba la ciudad. La luna, oculta tras nubes oscuras, apenas iluminaba su camino. La tensión era palpable,
el sonido distante de explosiones y gritos ahogados parecía seguirles a cada paso. ¿Tienes el mapa?, preguntó Carlos, rompiendo el silencio. Ana asintió mientras sacaba un dispositivo tecnológico de su mochila. La pantalla brilló con un mapa digital que mostraba la ubicación del campamento alienígena y los puntos de interés. Aquí está, dijo ella. La entrada principal está fuertemente custodiada, pero hay un acceso lateral menos protegido. Podríamos usarlo para entrar sin ser detectados. Es un buen plan, respondió Carlos. David, ¿qué opinas? David se detuvo por un momento, observando el mapa. Recordaba las imágenes de su familia y el dolor que sentía en su interior. Esa misión no solo era una cuestión de estrategia, era personal. Debemos ser rápidos, dijo finalmente. No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que activen esa arma. Si logramos entrar sin alertarlos, podemos desactivarla antes de que sea demasiado tarde. Ana sonrió, alentada por la determinación de David. Aunque su rostro mostraba signos de cansancio, había una chispa de esperanza en sus ojos. Perfecto. Entonces, sigamos esta ruta, dijo Ana, señalando un camino estrecho que se desviaba hacia un callejón oscuro. Mientras avanzaban, David sintió la presión del momento. Cada sombra parecía moverse, cada sonido resonaba como una advertencia. Tenía que concentrarse y mantener la calma, sus compañeros dependían de su liderazgo. El grupo se adentró en el callejón, donde la oscuridad era casi total. Las paredes estaban cubiertas de escombros y grafitis desgastados que hablaban de tiempos más felices. David se detuvo por un momento, recordando cómo solía pasear por esas calles con su familia antes de que todo cambiara. ¿Estás bien?, preguntó Ana suavemente, notando la expresión en su rostro. David asintió, aunque sabía que las palabras no podían ocultar el dolor que sentía. Era hora de dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente. Finalmente, llegaron a un punto donde podían observar el campamento alienígena desde una distancia segura. Las naves flotaban en el aire, y los soldados extraterrestres se movían con agilidad entre los escombros. Era una visión aterradora, pero también un recordatorio del desafío que enfrentaban. Ahí está el acceso lateral, apuntó Ana. Si logramos llegar hasta allí sin que nos vean, podremos entrar. Carlos asintió, evaluando la situación. David, tú liderarás la entrada. Ana y yo te cubriremos. Mantente alerta y no te apresures. David tomó una respiración profunda y asintió. Con un movimiento firme, avanzó hacia el acceso lateral mientras Ana y Carlos lo seguían de cerca. El corazón le latía con fuerza en el pecho, cada paso era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que estaba en juego. Al acercarse a la entrada, notaron que 2 guardias alienígenas estaban apostados frente al acceso. Eran criaturas altas y delgadas, con piel azulada y ojos que brillaban con una intensidad inquietante. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Hay que actuar rápido», susurró Carlos. «Ana, ¿puedes desactivar sus sistemas de seguridad?». Ana asintió y comenzó a trabajar en su dispositivo portátil. Mientras tanto, David y Carlos se prepararon para el enfrentamiento. «Una vez que los desactives, entramos», dijo David con voz firme. El tiempo parecía detenerse mientras Ana tecleaba frenéticamente. Finalmente, levantó la vista y dijo: «Listo. Ahora». Sin dudarlo, David y Carlos se lanzaron hacia los guardias. Con movimientos precisos y entrenados, lograron neutralizarlos antes de que pudieran dar la alarma. Los alienígenas cayeron al suelo sin hacer ruido, y David sintió una mezcla de alivio y adrenalina. «Entramos», dijo Carlos con determinación. «Ahora es cuando realmente comienza la misión». David asintió, su mente enfocándose en el objetivo. Sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir, debían encontrar el arma y desactivarla antes de que fuera demasiado tarde. La lucha apenas comenzaba, pero cada paso los acercaba más a la venganza que tanto deseaban. David, Ana y Carlos se deslizaron a través del acceso lateral, adentrándose en el interior del campamento alienígena. La atmósfera era densa y opresiva, iluminada por luces parpadeantes de un color verdoso que emanaban de los paneles de control. El olor a metal y humo llenaba el aire, y el zumbido constante de maquinaria alienígena resonaba en sus oídos. «Recuerden, debemos mantenernos en silencio», susurró Carlos mientras avanzaban. «No podemos permitir que nos detecten». Ana se movía con rapidez, utilizando su dispositivo para escanear el área. En la pantalla, un mapa del campamento aparecía, mostrando la ubicación de los puntos estratégicos y el arma que debían desactivar. «La arma está en el núcleo del campamento», dijo Ana,
señalando un punto en el mapa. Hay un camino subterráneo que nos llevará allí, pero está lleno de guardias. David sintió un escalofrío al escuchar la palabra guardias. Sabía que cada encuentro con los extraterrestres podría ser mortal. Sin embargo, la determinación lo mantenía en marcha. Recordó cada rostro de las víctimas de la invasión y se prometió a sí mismo que no dejaría que más personas sufrieran. Haremos lo que sea necesario para lograrlo, dijo David, su voz firme. Sigamos el camino subterráneo. El grupo se dirigió hacia una puerta que estaba ligeramente entreabierta. Al cruzar el umbral, encontraron un pasillo oscuro que parecía extenderse hacia el infinito. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños que David no podía entender, pero sentía que emanaban una energía inquietante. Mientras avanzaban, Ana activó su dispositivo para mantener la vigilancia. Hay un grupo de alienígenas más adelante. Parece que están hablando sobre la activación del arma, informó ella, su voz temblando levemente por la tensión. ¿Cuántos son?, preguntó Carlos, preocupado. Al menos 5, respondió Ana tras revisar los datos. Necesitamos encontrar una manera de distraerlos o neutralizarlos antes de que nos vean. David miró a su alrededor, buscando alguna oportunidad. Entonces, una idea le cruzó por la mente. Podemos usar una de las granadas de humo, sugirió. Si lanzamos una hacia ellos, tendremos tiempo suficiente para pasar sin ser vistos. Carlos asintió, satisfecho con el plan. Buena idea. Ana, ¿tienes alguna granada? Ana revisó su equipo y rápidamente sacó una pequeña granada de humo. Aquí está. Cuando yo diga, David lanza la granada y nosotros nos moveremos. David tomó la granada con firmeza, sintiendo el peso del momento. La adrenalina corría por sus venas mientras se preparaban para la acción. Ahora, dijo Ana en voz baja. Sin pensarlo 2 veces, David lanzó la granada hacia el grupo de alienígenas. Un estallido ensordecedor llenó el aire y una nube espesa de humo comenzó a expandirse rápidamente. Los alienígenas gritaron confundidos mientras intentaban cubrirse de la repentina oscuridad. Aprovechando la confusión, David y su equipo corrieron hacia el pasillo opuesto, manteniéndose alerta ante cualquier peligro. A medida que se acercaban al núcleo del campamento, la tensión aumentaba, podían sentir el pulso acelerado de la batalla inminente. Finalmente, llegaron a una puerta reforzada que conducía al área donde se encontraba el arma. Ana se agachó frente a un panel de control. Déjenme ver si puedo abrir esto, dijo mientras comenzaba a trabajar en su dispositivo. Carlos y David intercambiaron miradas nerviosas. Cada segundo contaba, sabían que los alienígenas eventualmente descubrirían lo sucedido. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Carlos con ansiedad. Solo un momento, respondió Ana sin apartar la vista de la pantalla. Debo desactivar las medidas de seguridad primero. De repente, un estruendo resonó detrás de ellos. David giró rápidamente, viendo cómo un grupo de alienígenas se acercaba a toda prisa tras haber escuchado el ruido. ¡Rápido! No tenemos tiempo, gritó Carlos. Ana trabajaba con rapidez, sus dedos moviéndose frenéticamente sobre el dispositivo mientras David se preparaba para enfrentar a los extraterrestres. La adrenalina inundaba su cuerpo, sabía que tenían que actuar rápido para sobrevivir. El tiempo parecía dilatarse mientras Ana finalmente gritó. ¡Listo! ¡Entren! La puerta se abrió con un chirrido y David fue el primero en entrar, seguido por Carlos y Ana. Una vez dentro, se encontraron en una sala vasta y llena de tecnología alienígena. En el centro, un arma masiva brillaba con una luz ominosa, cables y tubos conectados a ella como venas pulsantes. David sintió como su respiración se aceleraba al ver la máquina imponente. Sabía que esa era la clave para detener la destrucción inminente. Ana, ¿puedes desactivarla?, preguntó David mientras observaba las pantallas parpadeantes alrededor del arma. Voy a intentarlo, respondió ella mientras se acercaba al panel de control. Solo necesito unos minutos. Mientras tanto, Carlos se posicionó cerca de la puerta, listo para enfrentar a los alienígenas si lograban entrar. David sintió una mezcla de miedo y determinación, sabía que tenían que lograrlo. Con cada segundo que pasaba, los pasos alienígenas se acercaban más y más, aumentando la tensión en el aire. Ana trabajaba con rapidez y concentración, pero David sabía que el tiempo se estaba agotando. La batalla final estaba a punto de comenzar y todo lo que habían hecho los había llevado hasta este momento crítico. La vida de muchos dependía del éxito de esta misión, y David estaba decidido a no fallar. La sala tembló con el sonido del metal al ser golpeado por las naves alienígenas que sobrevolaban el campamento. David miró a Ana,
quien estaba concentrada en desactivar el arma. Las luces parpadeantes reflejaban la tensión en su rostro, y podía sentir cómo el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «Ana, rápido», instó David, manteniendo su mirada fija en la puerta mientras Carlos seguía vigilando. «Estoy casi allí», respondió ella, su voz entrecortada por la concentración. «Solo necesito unos segundos más». Los pasos de los alienígenas resonaban cada vez más cerca. David sintió como su corazón latía con fuerza. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de que el peligro estaba a la vuelta de la esquina. «Carlos, mantente alerta», dijo David, preparándose para cualquier eventualidad. Carlos asintió, su mirada fija en la puerta mientras ajustaba su arma. La tensión en el aire era palpable, y David sabía que no podían permitirse ningún error. La vida de los sobrevivientes y el futuro de la humanidad dependían de ellos. Finalmente, Ana gritó: «¡Lo tengo!». Desactivé el sistema de seguridad. David sintió una oleada de alivio, pero el momento de celebración fue breve. Desde el pasillo, Ana se inclinó sobre el panel de control, sus dedos moviéndose rápidamente mientras revisaba los sistemas del arma alienígena. Las luces parpadeantes iluminaban su rostro, reflejando la tensión que sentía. David, junto a ella, mantenía la mirada fija en la puerta, preparado para cualquier eventualidad. «Vamos, vamos», murmuró David, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. «Estoy casi allí», respondió Ana, su voz tensa pero decidida. «Solo necesito acceder a los protocolos de activación». Carlos, con su arma en mano, observaba la puerta, escuchando el eco de los pasos alienígenas que se acercaban. La adrenalina corría por sus venas, sabían que el tiempo se estaba acabando. De repente, un estruendo resonó en la puerta. La madera y el metal se sacudieron bajo el impacto de un golpe violento. David se giró hacia Carlos, quien lo miraba con determinación. «No podemos dejar que entren», dijo Carlos. «Tienes que proteger a Ana». David asintió y se colocó frente a Ana, listo para enfrentarse a cualquier amenaza. La puerta tembló nuevamente mientras los alienígenas intentaban abrirse paso. La tensión en el aire era insoportable. «Ana, apurate», gritó David, sintiendo que la desesperación lo invadía. Finalmente, Ana levantó la vista, con una chispa de triunfo en sus ojos. «Lo tengo», exclamó. «He desactivado las secuencias de activación. Ahora puedo hacer que el arma se autodestruya». Un rugido de furia resonó desde la puerta, y David vio cómo se abría de golpe. Un grupo de alienígenas entró en la sala, sus ojos brillando con ira y confusión al ver a los humanos frente al arma. «No dejen que activen la autodestrucción», gritó uno de ellos en un idioma extraño, mientras levantaba su arma. El tiempo pareció detenerse. David sintió que su mente se aclaraba en medio del caos. Era el momento de luchar. «Ahora», gritó David mientras se lanzaba hacia los alienígenas, su entrenamiento y su furia guiándolo. Un estallido de disparos resonó en la sala. David esquivó el fuego enemigo y se lanzó hacia el primer alienígena, dándole un golpe contundente que lo hizo caer al suelo. A su lado, Carlos también luchaba ferozmente, utilizando su experiencia para neutralizar a los extraterrestres uno a uno. Ana no se detuvo, mantuvo su enfoque en el panel, tecleando con rapidez para asegurar que el proceso de autodestrucción avanzara sin problemas. «Rápido». «Desactiven a estos monstruos antes de que lleguen más», gritó Ana sin apartar la vista de la pantalla. David y Carlos estaban en medio de una feroz batalla. Cada golpe resonaba en la sala mientras los alienígenas intentaban reponerse. David sintió un golpe en su costado, un alienígena lo había alcanzado con un disparo. El dolor lo atravesó, pero no podía permitirse rendirse. «David», gritó Carlos mientras derribaba a otro enemigo. «Céntrate». David respiró hondo y volvió a lanzarse a la pelea, utilizando su rabia como combustible. Con movimientos rápidos, derribó a otro alienígena con una patada poderosa. La adrenalina lo mantenía en movimiento a pesar del dolor. Finalmente, después de un intenso intercambio de golpes y disparos, el último alienígena cayó al suelo. La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido de las máquinas y el sonido de las respiraciones entrecortadas del grupo. «¿Estás bien?», preguntó Carlos a David, quien se apoyaba contra una pared para recuperar el aliento. «Sí, solo un golpe», respondió David, mirando hacia Ana. «¿Cuánto tiempo falta?». Ana levantó la vista del panel, su expresión era grave. «La cuenta regresiva ya comenzó. Tenemos solo 5 minutos antes de que explote». Sin perder tiempo,
David se acercó a Ana. ¿Puedes hacer que el arma explote aquí? Necesitamos salir antes de que nos atrapen, dijo con urgencia. Ana asintió y comenzó a trabajar nuevamente en el panel. Voy a redirigir la energía del arma hacia el núcleo del campamento. Si lo hago correctamente, causará una explosión masiva que destruirá todo a nuestro alrededor, explicó rápidamente. Carlos miró por la puerta. Podía escuchar más pasos acercándose rápidamente. No tenemos mucho tiempo. Asegúrate de que funcione, dijo Carlos mientras se preparaba para cubrirlos si era necesario. Ana tecleaba frenéticamente mientras el sudor caía por su frente. David sentía la presión aumentar. Cada segundo era crucial. Miró hacia la puerta y vio sombras moverse en el pasillo. «¡Vienen más!», gritó David. «Prepárense». El sonido de los pasos se hacía cada vez más fuerte y más inminente. Sin embargo, Ana no dejaba de trabajar, estaba concentrada en su tarea. Finalmente, una alarma comenzó a sonar en la sala. «Está hecho», exclamó Ana. «La explosión será inminente, tenemos que salir ahora». Carlos no dudó ni un instante y comenzó a retroceder hacia la puerta mientras David ayudaba a Ana a levantarse. «¡Vamos! Rápido!», gritó Carlos mientras comenzaban a moverse rápidamente hacia la salida. Los tres corrieron por el pasillo oscuro, sintiendo como el suelo temblaba bajo sus pies debido a la energía acumulada del arma. La adrenalina corría por sus venas mientras sabían que debían escapar antes de que fuera demasiado tarde. David miró atrás y vio cómo las luces del arma comenzaban a parpadear intensamente. «¡Apúrense!», gritó mientras aceleraban el paso. Llegaron al acceso lateral justo cuando una explosión resonante sacudió el campamento alienígena. La onda expansiva los empujó hacia adelante mientras corrían hacia la salida, dejando atrás el caos y la destrucción que habían desatado. El campamento estalló en llamas tras ellos, iluminando el cielo nocturno con un brillo rojo intenso. David sintió una mezcla de miedo y alivio mientras escapaban hacia la oscuridad, sabiendo que habían logrado desactivar una gran amenaza para la humanidad, pero también sintiendo que la batalla aún no había terminado. El aire estaba impregnado de humo y el calor de las explosiones se sentía incluso a distancia. David, Ana y Carlos se apartaron rápidamente del campamento en llamas, corriendo hacia un área más segura entre los escombros. Cada paso que daban resonaba con la adrenalina que aún corría por sus venas, y la sensación de logro era efímera, casi eclipsada por el peligro inminente. «¿Estamos a salvo?», preguntó Ana, deteniéndose para recuperar el aliento mientras sus ojos se mantenían fijos en el fuego que consumía el campamento. Carlos miró hacia atrás, asegurándose de que no había más alienígenas persiguiéndolos. «Por ahora, sí. Pero debemos movernos antes de que se reagrupen», respondió él, su voz grave. David sintió una punzada de dolor en su costado, recordando el impacto del disparo alienígena. Se apoyó contra una pared de escombros, sintiendo que la tensión acumulada comenzaba a desvanecerse. «¿Estás bien?», preguntó Ana, notando su expresión. «Solo un golpe, nada grave», mintió David, aunque sabía que debía ser cuidadoso. El dolor era un recordatorio constante de lo cerca que habían estado de la muerte. «Debemos encontrar un refugio», sugirió Carlos. «Necesitamos evaluar nuestros recursos y planear nuestro próximo paso». David asintió, y juntos comenzaron a avanzar por las calles destruidas de la ciudad. El silencio era inquietante, la batalla había dejado su huella en cada rincón. A medida que se alejaban del campamento alienígena, el sonido de las explosiones se desvanecía, reemplazado por el crujido de estructuras inestables. Después de unos minutos, llegaron a una pequeña edificación que aún se mantenía en pie. Era un antiguo almacén, con las ventanas rotas y las puertas colgando. Carlos hizo un gesto para que entraran y se agacharon para evitar ser vistos. Una vez dentro, la oscuridad envolvió al grupo. La luz del exterior se filtraba tenuemente a través de las grietas en las paredes. Ana encendió su dispositivo portátil, iluminando el espacio con una luz azulada. «Aquí podemos descansar un momento», dijo Carlos, cerrando la puerta detrás de ellos. «Necesitamos pensar en lo siguiente». David se dejó caer sobre una caja de madera, sintiendo como el cansancio comenzaba a apoderarse de él. Ana se sentó a su lado y lo miró con preocupación. «¿Estás seguro de que estás bien?», preguntó ella suavemente. David sonrió levemente, intentando calmar su ansiedad. «Sí. Solo necesito un momento», respondió mientras trataba de ignorar el dolor que aún le pulsaba en el costado. Carlos revisó su equipo y sacó un botiquín de primeros auxilios. «Debemos atender esa herida antes de seguir», dijo, acercándose a David. «No podemos arriesgarnos a que se infecte».
David asintió y aceptó la ayuda de Carlos. Mientras el veterano limpiaba la herida y aplicaba un vendaje, David observó a Ana, quien examinaba las pantallas de su dispositivo. Había una chispa de determinación en sus ojos, algo que lo inspiraba a seguir adelante. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó David una vez que Carlos terminó con el vendaje. Ana levantó la vista del dispositivo y dijo: la explosión detuvo temporalmente la operación alienígena, pero no podemos suponer que estén fuera del juego. Necesitamos encontrar más información sobre sus planes y debilitar su fuerza en la Tierra. Carlos asintió, su expresión grave. Debemos identificar sus bases y sus recursos restantes. Si podemos obtener esa información, tal vez tengamos una oportunidad real para contraatacar. David sintió una nueva ola de determinación. La lucha por la supervivencia no había terminado, aún quedaba mucho por hacer. ¿Cómo planeamos hacerlo?, preguntó, sintiendo como la adrenalina comenzaba a renacer en su interior. Ana miró su dispositivo nuevamente y comenzó a navegar por los datos que había recopilado durante su tiempo en el campamento alienígena. Puedo intentar rastrear las transmisiones alienígenas. Si logramos interceptar alguna señal, tal vez podamos descubrir sus planes y movimientos, explicó mientras tecleaba rápidamente. Carlos cruzó los brazos, pensativo. Eso podría funcionar. Pero necesitamos ser rápidos y cautelosos, no sabemos si han activado sistemas de seguridad en otras bases. David se incorporó, sintiendo como el dolor en su costado comenzaba a desvanecerse con la adrenalina acumulada. Entonces hagámoslo. Estoy listo para lo que venga, dijo con firmeza. Mientras Ana continuaba trabajando en su dispositivo, Carlos y David discutían posibles estrategias y rutas para infiltrarse en las instalaciones restantes. La tensión en el aire era palpable, sabían que cada decisión contaba y que cualquier error podría costarles la vida. Después de unos momentos, Ana levantó la vista con una expresión triunfante. He encontrado algo, anunció. Hay una transmisión que parece provenir de uno de sus campamentos cercanos. La señal es débil, pero podría contener información crucial sobre sus planes de ataque. Carlos se acercó rápidamente a Ana, mirando la pantalla con interés. ¿Puedes interceptarla? Ana comenzó a trabajar más rápido en su dispositivo, sus dedos danzando sobre la pantalla mientras intentaba establecer una conexión más fuerte con la señal alienígena. Voy a intentar hackearla, dijo con determinación. Necesitamos saber qué están tramando antes de que sea demasiado tarde. David observaba ansiosamente mientras Ana trabajaba. La habitación estaba llena de tensión, podían sentir que el destino de muchos dependía de lo que descubrieran. Finalmente, después de varios minutos tensos, Ana levantó la vista con una mezcla de sorpresa y preocupación. He logrado acceder a la transmisión, dijo. Pero parece que están planeando un ataque masivo contra varias ciudades principales al amanecer. Quieren eliminar cualquier resistencia humana antes de que podamos reagruparnos. El corazón de David se detuvo por un instante. Sabía que tenían que actuar rápidamente para detener ese ataque inminente. Debemos alertar a otros sobrevivientes y preparar una defensa, dijo Carlos con urgencia. Si no hacemos nada ahora, habrá muchas más víctimas. Ana asintió y comenzó a escribir notas rápidas en su dispositivo. Voy a enviar esta información a los grupos de resistencia que aún quedan en la ciudad, dijo. Tal vez puedan organizar una defensa antes del amanecer. David sintió como la determinación crecía dentro de él. Habían logrado desactivar una amenaza, pero ahora tenían que enfrentar un peligro aún mayor. Sin embargo, sabía que no estaban solos, estaban juntos en esto y lucharían hasta el final para proteger lo que quedaba de la humanidad. Con cada palabra intercambiada entre ellos, sabían que estaban construyendo un plan para contrarrestar la invasión alienígena. La lucha apenas comenzaba, pero tenían la esperanza como su guía y la determinación como su fuerza. La noche comenzó a desvanecerse, y el cielo se tiñó de un gris ominoso a medida que se acercaba el amanecer. David, Ana y Carlos estaban en el almacén, revisando los últimos detalles de su plan. La información que Ana había obtenido de la transmisión alienígena era crucial, sabían que tenían que actuar rápido para evitar la catástrofe. Tenemos que dividirnos en dos grupos, propuso Carlos, su voz tensa. Yo iré con David a la zona de ataque para preparar la defensa. Ana, tú debes quedarte aquí y coordinar con los grupos de resistencia. Ana lo miró, preocupada. No puedo quedarme aquí mientras ustedes arriesgan sus vidas. Necesito estar con ustedes para asegurarme de que no haya errores. David sintió el peso de la responsabilidad. La determinación en los ojos de Ana era inquebrantable, pero también sabía que su papel era vital. Ana, necesitas manejar la comunicación.
Sin ti, no podremos coordinar nuestra defensa adecuadamente, dijo David con firmeza. Confía en nosotros. Carlos asintió. Si logramos detener el ataque y sobrevivir, regresaremos por ti, prometió. Ana suspiró, pero finalmente asintió, sabiendo que estaban en lo correcto. Está bien. Mantendré contacto constante. Si surge algún problema, me avisarán, dijo ella, su voz firme. David sintió una mezcla de aprecio y ansiedad mientras se preparaban para lo que estaba por venir. Después de revisar su equipo y asegurarse de que llevaban suficiente munición, se dirigieron hacia la salida del almacén. La noche comenzó a desvanecerse, y la primera luz del amanecer empezaba a filtrarse a través de las grietas del almacén. David, Ana y Carlos se preparaban para el enfrentamiento final. Habían pasado horas organizando su estrategia y comunicándose con otros grupos de resistencia. Sabían que el ataque alienígena era inminente, y el tiempo no estaba de su lado. Ana, ¿has podido enviar la información a los demás?, preguntó Carlos mientras revisaba su equipo una vez más. Sí, lo hice, respondió Ana, su voz firme pero tensa. Algunos grupos están en camino para unirse a nosotros. Pero necesitamos actuar rápido. Los alienígenas comenzarán su ataque en menos de una hora. David sintió que su corazón latía con fuerza ante la perspectiva de la batalla. Era un momento crucial, esta podría ser su última oportunidad para cambiar el rumbo de la guerra. ¿Cuál es nuestro plan?, preguntó David, tratando de mantener la calma. Carlos se acercó a un mapa desplegado sobre una mesa rota. Había marcado los puntos estratégicos donde los alienígenas estaban concentrando su fuerza. Debemos dividirnos en dos equipos. Uno se encargará de distraer a los alienígenas en el frente, mientras el otro se infiltra en su base principal para desactivar cualquier arma que puedan tener lista para el ataque, explicó Carlos. Así podremos maximizar nuestras posibilidades de éxito. Ana asintió, analizando el mapa. Yo puedo ir con el equipo que se infiltra. Tengo los datos que necesitan y puedo ayudar a hackear sus sistemas, dijo con determinación. David miró a Ana, sintiendo una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás segura? Es peligroso, Ana. Podrías estar en la línea de fuego, dijo, tratando de protegerla. Lo sé, pero no podemos permitir que más personas mueran por culpa de estos monstruos. Además, tengo que hacerlo, respondió ella, su mirada intensa. Ustedes son mis amigos y quiero luchar junto a ustedes. Carlos intervino, con una voz calmada pero firme. David, ella tiene razón. Todos hemos perdido a alguien en esta guerra. Si podemos hacer algo para detenerlo, debemos intentarlo juntos. David sintió como la determinación crecía dentro de él. Sabía que tenía que confiar en sus compañeros y en sus habilidades. Está bien, dijo finalmente. Entonces, vamos a hacerlo. Cuanto más rápido actuemos, más vidas podremos salvar. El grupo comenzó a prepararse para la misión final. Equiparon sus armas y aseguraron sus dispositivos. Cada uno sentía la tensión acumulada, pero también había una chispa de esperanza. Estaban listos para luchar por la humanidad. Mientras se dirigían hacia la salida del almacén, la luz del amanecer iluminó el horizonte, revelando un mundo que aún podía ser salvado. David se sintió inspirado por la belleza del momento, sabiendo que estaban a punto de enfrentarse al mayor desafío de sus vidas. Al salir del almacén, se encontraron con un paisaje devastado, pero también con la determinación renovada de luchar por lo que quedaba. Las primeras luces del día revelaban sombras en movimiento. Los alienígenas estaban preparándose para el ataque. Recuerden, cautela y rapidez, dijo Carlos mientras lideraba el camino hacia el frente de batalla. No dejemos que nos atrapen. El equipo avanzó con sigilo entre los escombros y las ruinas, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir nuevamente. David mantuvo su arma lista, observando cada rincón mientras se acercaban a la posición alienígena. Al llegar al área designada, se escondieron detrás de unos restos de vehículos destruidos. Desde allí podían ver cómo los alienígenas se movían en formación, listos para iniciar su ataque contra las ciudades cercanas. Ahora es el momento de distraerlos, susurró Carlos. Ana y yo iremos por la izquierda. David, tú ve por el lado derecho y crea una distracción. David asintió y tomó una respiración profunda. Sabía que tenía que actuar con rapidez y precisión. Con un movimiento decidido, se alejó del escondite y comenzó a lanzar granadas de humo hacia el grupo alienígena. Las granadas estallaron en una nube densa de humo gris, envolviendo a los extraterrestres en confusión. Los gritos resonaron mientras los alienígenas intentaban reorganizarse para hacer frente a la amenaza inesperada. ¡Ahora!, gritó Carlos mientras él y Ana
avanzaban rápidamente hacia la base alienígena. David siguió su ejemplo y corrió hacia el flanco opuesto, sintiendo como el pulso de la batalla comenzaba a elevarse. La confusión reinaba entre los alienígenas gracias a su distracción, pero sabía que no podían relajarse, tenían que seguir adelante. A medida que se acercaba al campamento enemigo, David notó un grupo de alienígenas tratando de comunicarse entre ellos, claramente desorientados por el humo. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia ellos con su arma en mano, neutralizando a uno antes de que pudiera reaccionar. El enfrentamiento era feroz, cada disparo era respondido con otro disparo. David luchaba con todas sus fuerzas, recordando las enseñanzas de Carlos y la determinación de Ana. Sabía que no solo estaba luchando por ellos mismos, sino por todos los que habían sido víctimas de esta guerra. Mientras tanto, Carlos y Ana se infiltraron en la base alienígena. Ana utilizó su dispositivo para hackear los sistemas de seguridad, mientras Carlos mantenía a raya a los guardias que intentaban acercarse. «¡Ahora!», gritó Ana cuando logró abrir una puerta que conducía al núcleo del campamento. «Tenemos que entrar». Carlos asintió y entraron rápidamente en el complejo alienígena. David continuó luchando contra los extraterrestres en el exterior mientras trataba de mantenerse conectado con sus compañeros, sabiendo que el tiempo corría en su contra. Los ecos de disparos resonaban en el aire mientras cada uno luchaba por sobrevivir y cumplir su misión. David sintió como la rabia y la determinación lo guiaban, no podía permitir que esta fuera su última batalla. Finalmente, cuando parecía que todo estaba perdido, David vio un destello brillante en dirección al núcleo del campamento. Era el momento decisivo. Sabía que era crucial mantener la presión sobre los aliens mientras Carlos y Ana trabajaban desde adentro para desactivar cualquier amenaza inminente. La batalla estaba lejos de terminar, pero la esperanza brillaba con fuerza dentro de él. Estaban luchando juntos, uniendo fuerzas por un futuro mejor. La batalla alcanzó su punto culminante. El sonido de disparos y explosiones resonaba en el aire mientras David se enfrentaba a un grupo de alienígenas que intentaban reagruparse. Su corazón latía con fuerza, y la adrenalina corría por sus venas. Recordó las palabras de Carlos y Ana, estaban luchando por algo más grande que ellos mismos. «No podemos permitir que estos monstruos ganen», gritó David mientras arrojaba una granada hacia el grupo de alienígenas, que se dispersaron al instante. Mientras tanto, dentro de la base alienígena, Ana y Carlos se encontraban en el núcleo, donde una gran máquina pulsante estaba lista para ser activada. Ana se posicionó frente a un panel de control, rodeado de luces parpadeantes y cables que parecían vibrar con energía. «Esto es más grande de lo que pensé», dijo Ana, mirando los sistemas de seguridad que estaban configurados para activar el ataque masivo. Carlos mantuvo su arma lista, observando la puerta por si algún alienígena intentaba entrar. «¿Puedes desactivarla?», preguntó Carlos, sintiendo la presión del momento. «Voy a intentarlo», respondió Ana, su voz firme. «Pero necesito un momento. Debo acceder a todos los sistemas». David seguía luchando en el exterior, sintiendo cómo la tensión aumentaba. Cada segundo contaba, debía mantener a raya a los alienígenas mientras sus compañeros trabajaban para desactivar la amenaza. De repente, un alienígena más grande y formidable apareció entre las sombras, sus ojos brillando con furia. David sintió un escalofrío recorrer su espalda, sabía que este sería un oponente difícil de vencer. «Detente, humano», gritó el alienígena en un idioma gutural, levantando su arma hacia David. Sin dudarlo, David se lanzó hacia un lado, esquivando el disparo que casi lo alcanza. La adrenalina lo impulsó a atacar. Con movimientos rápidos, se acercó al alienígena y le propinó un golpe en el estómago, pero el extraterrestre se recuperó rápidamente y contraatacó con una fuerza abrumadora. Mientras tanto, dentro del núcleo, Ana estaba concentrada en su tarea. Sus dedos se movían rápidamente sobre el panel de control mientras intentaba desactivar el sistema. «Vamos, vamos», murmuró para sí misma, sintiendo la presión del tiempo correr en su contra. Carlos escuchó ruidos provenientes de la puerta. «Ana, date prisa». «Parece que vienen más», gritó. Ana sintió como el sudor le caía por la frente mientras finalmente lograba acceder a los sistemas de activación. «Lo tengo», exclamó aliviada. «Ahora solo tengo que redirigir la energía». Mientras tanto, David seguía luchando contra el alienígena. El combate era feroz, ambos intercambiaban golpes y disparos. David sentía que cada golpe lo debilitaba un poco más, pero no podía rendirse. Con un último esfuerzo, David reunió todas sus fuerzas y lanzó un poderoso golpe al rostro del alienígena, haciéndolo tambalearse. Rápidamente, aprovechó la oportunidad y sacó su arma, disparando con precisión en el pecho del extraterrestre.
El alienígena cayó al suelo con un grito desgarrador, y David sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Ana, Carlos, Gritó David mientras se giraba hacia la base. Necesitamos salir de aquí. De vuelta en el núcleo, Ana finalizó su trabajo y comenzó a activar el proceso de autodestrucción. Las luces del panel comenzaron a parpadear frenéticamente. Carlos, tenemos que irnos ahora, gritó Ana. La explosión será inminente. Sin perder tiempo, Carlos tomó la mano de Ana y corrieron hacia la salida del núcleo. A medida que avanzaban, escucharon el eco de pasos alienígenas acercándose rápidamente detrás de ellos. Rápido, no mires atrás, exclamó Carlos mientras corrían a toda velocidad por los pasillos oscuros. David se unió a ellos justo cuando salían de la base. La luz del amanecer brillaba intensamente en sus rostros mientras se alejaban del campamento alienígena. Sin embargo, aún podían escuchar los gritos de los alienígenas detrás de ellos. «¡Vamos, vamos!», gritó David mientras empujaba a sus compañeros hacia adelante. «No podemos detenernos ahora». La tierra tembló repentinamente detrás de ellos. La explosión del núcleo resonó como un trueno atronador, iluminando el cielo en una ola brillante de fuego y escombros que se elevaban hacia las nubes. David sintió como una onda expansiva los empujaba hacia adelante, haciéndolos caer al suelo. Se levantaron rápidamente, sintiendo la calidez del fuego detrás de ellos pero sin detenerse. «No miren atrás», gritó Carlos mientras corrían hacia una zona segura. Finalmente, lograron llegar a un área más elevada donde otros miembros de la resistencia se habían reunido. La visión del campamento en llamas fue devastadora pero también liberadora. Habían logrado desactivar la amenaza inminente. David respiró hondo, sintiendo como la adrenalina comenzaba a desvanecerse lentamente. A su alrededor, otros luchadores miraban con asombro y gratitud hacia el horizonte en llamas. «Lo hicimos», dijo Ana con una sonrisa cansada. «Detuvimos el ataque». Carlos asintió mientras observaba las llamas aún danzando en el campamento alienígena. «Pero esto no termina aquí, debemos seguir luchando», dijo con determinación. «Esta victoria es solo una parte de nuestra lucha». David miró a sus compañeros, reconociendo la fuerza y el coraje que habían demostrado juntos. Sabía que aún quedaba mucho por hacer para recuperar su mundo, pero sentía que tenían algo invaluable, la esperanza. «Juntos podemos hacerlo», dijo David con convicción. «No solo por nosotros, sino por todos los que hemos perdido y por aquellos que aún quedan». El grupo se reunió en un círculo, tomando las manos unos de otros como símbolo de unidad y compromiso. Con cada palabra compartida entre ellos, sabían que estaban construyendo un futuro mejor, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Era el comienzo de una nueva etapa en su lucha por la humanidad. La batalla había sido dura, pero juntos habían demostrado que podían resistir y luchar por lo que amaban. Y aunque el camino adelante pudiera ser incierto y peligroso, su determinación era más fuerte que cualquier amenaza alienígena. Así comenzó la nueva era para la humanidad, una era marcada por la resistencia, la unidad y la esperanza renovada.